vamos a elegir la paleta de colores. Será un capítulo bastante breve porque ya este tema lo hemos tocado en otro curso. Entonces yo siempre recomiendo color.adobe.com. Es una herramienta muy interesante porque nosotros tenemos varias opciones de donde podemos conseguir unas paletas de colores bastante interesantes, desde crear una nosotros mismos utilizando colores análogos, monocromáticos, triádicos, etcétera. Aquí nosotros podemos jugar en lo que es la rueda cromática y tenemos todos los colores existentes y tenemos otras opciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tema, una fotografía, podemos subir y extraer los colores que nosotros estemos buscando. También podemos extraer los que son degradados, pero hay otras herramientas bastante interesantes dentro de Adobe Color, como por ejemplo explorar. Cuando nosotros vamos a explorar, encontramos una serie de trabajos, paletas de colores que muchos creadores de contenido han subido, que han compartido para la comunidad, y aquí nosotros podemos buscar la que mejor se apegue a lo que buscamos. Bien, otra cosa es que Tendencias es el lugar donde yo más busco paleta de colores porque lógicamente cuando están en tendencia es porque estos colores son los más buscados. Entonces aquí tenemos algunas opciones como colores de moda para diseño gráfico, ilustraciones, arquitectura y demás. Yo me voy a ir aquí a lo que es el módulo de moda. Le voy a dar aquí en ver más y estoy buscando una paleta de colores bastante cálida o puede ser entre cálida y fría, pero creo que me voy a inclinar por una paleta de colores más que todo cálida. Por ejemplo, puede ser esta, podría ser esta paleta de colores que está acá, porque no esta o cualquiera de estas que están en la parte superior. Si estamos buscando algo frío, podría ser esta paleta. Puede ser este verde, puede ser incluso esta paleta, es bastante fría. Y entonces, en lo personal, voy a utilizar esta para este proyecto de lo que es Pixiesit. Yo aquí le voy a dar un clic para ver la paleta y como puedes ver, aquí tenemos los colores hexadecimales que nosotros los podemos copiar y tenerlos en un archivo de texto, pero también nosotros podemos ver acá de dónde se extrajeron estos colores. Aquí, como puedes ver, dice tema extraído de y nos da esta referencia. Nos llevaría a lo que es Behance y como ves, esa paleta de colores creada por lo que es esta persona fue extraído de estas fotografías. Entonces, nosotros para utilizar simplemente lo que tenemos que hacer es añadir a la biblioteca o descargar directamente como un JPG. Yo voy a añadir a la biblioteca primero y después lo voy a descargar como un JPG. Me voy a venir a lo que es escritorio y en escritorio tengo una carpeta llamada material del curso, que es esta. Aquí voy a dejarle este color, o este nombre más bien, sin alterarlo y o podría ponerle paleta de color oficial. Bien, aquí le daría en guardar y quiero que veas que es interesante esta paleta de colores porque en el centro están los colores cálidos. Tenemos este negro de el lado derecho y este gris como a un 20 o un 30% que también nosotros vamos a utilizarlo y de paso utilizaremos el color blanco. Entonces ahí tenemos nuestra paleta de colores. Yo te aconsejo que explores todo esto de Adobe Color y si quieres ver dónde se están guardando las paletas de colores cuando le damos añadir a la biblioteca, tendríamos que irnos aquí a bibliotecas y es aquí donde nosotros encontramos todas las paletas que hemos ido guardando. Creo que está por acá. Bueno, estas son las otras. Creo que son estas. Aquí está exactamente. Es esta la que estoy utilizando. Y eso ha sido todo por este capítulo. Nos vemos a continuación donde vamos a crear
o al menos te voy a dar ideas de cómo crear un logo e iconos para lo que es el sitio.